Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuestro encuentro en el que seguimos caminando y meditando en torno al Evangelio de Lucas, en esta parte que hemos estado analizando en los últimos días del ministerio público de Jesús en Galilea. Hace 8 días terminábamos nuestro encuentro contemplando a Jesús y las diferentes reacciones en torno a la acción profética de Jesús. Veíamos en el capítulo 7 la curación del siervo del centurión romano y también la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Textos que nos hablan de la acción pastoral de Jesús en Galilea. Y hoy vamos a seguir avanzando un poquito para encontrarnos de nuevo con la figura de Juan el Bautista y sobre todo las preguntas que los discípulos de Bautista llevan a Jesús. Dejémonos entonces cautivar por la palabra, como en este día de manera muy especial en que estamos celebrando esta fiesta de la encarnación y la anunciación a María y la encarnación del Hijo de Dios. A 9 meses de celebrar ya Navidad, qué rápido que pasa esto, ¿verdad? Bueno, Dios nos regala esta oportunidad, así es que invoquemos la presencia del Espíritu para que sea Él quien nos ilumine en este encuentro de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por el don de la fe. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre y seguir avanzando en esta comprensión, en esta meditación en torno al Evangelio de Lucas. Te pedimos, Señor, que por intercesión de María Santísima y de San Lucas Evangelistas, envíes tu Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos ayude a abrir nuestro corazón y comprender esta palabra que nos que nos regalas en este día. Te alabamos y te bendecimos, a ti que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, recordábamos que hace 8 días tuvimos la oportunidad de analizar un poquito en el capítulo 7, los primeros 10 versículos sobre la curación del siervo del centurión. Escuchábamos cómo Jesús, que atiende la súplica y se admira por la fe de un pagano. Después veíamos a Jesús entrar a una pequeña aldea cerca de Nazaret, la aldea de Naín, y contemplar la dolorosa escena de una madre viuda que lleva a enterrar a su hijo único. Un texto donde se nos presenta a Jesús que tiene compasión de ella, que la consuela y que resucita también al niño o al joven que ya estaba muerto. Veíamos cómo es un texto importante en la teología de San Lucas sobre la compasión, sobre la misericordia, y nos llamaba poderosamente la atención, que es uno de los pocos milagros en donde no se habla de la fe de la persona que recibe el milagro, ni tampoco de quienes lo acompañan. Simple y sencillamente el milagro se presenta como una acción directa motivada por la compasión de Jesús. Hoy vamos a continuar con estas reacciones y nos corresponde adentrarnos un poquito en la figura de Juan el Bautista y el testimonio que el mismo Jesús da de él. Por eso vamos a continuar con la lectura de estos versículos del capítulo 7 que corresponderían del versículo 18 al versículo 35, que dividimos también son las últimas partes
de este añadido, digámoslo así, que hace San Lucas en el esquema que trae el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y nos presenta entonces estos acontecimientos. Vamos en primer lugar a escuchar el texto completo y después lo vamos a ir fraccionando para comprender un poquito mejor el mensaje que San Lucas quiere transmitirnos. Alguno que nos ayude, por favor, a leer en el capítulo 7 del versículo 18 al versículo 35. Leo Por favor. 7:18, permítame. Mm, ok. Los mensajeros de Juan el Bautista. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado el que no toma ofensa en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí, los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oírle, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. ¿A quién, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan los unos a los otros diciendo, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos canciones de duelo y no lloraron. Pero ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y dicen, demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Muy bien. Bueno, todavía estamos de entre el inciso menor, es decir, ese conjunto, esos temas que San Lucas introduce en el orden del Evangelio según San Marcos. Y en este inciso se añaden tres breves pasajes. Este texto que hemos escuchado, proclamado por don Guillermo, lo podemos dividir en tres breves pasajes referidos a Juan el Bautista y a su relación con la persona y el ministerio de Jesús.
En primer lugar, la pregunta. Ese texto que nos habla de las preguntas que Juan, estando en la cárcel, plantea a Jesús y la respuesta que Jesús da. Recordemos que habíamos en la preparación al ministerio público de Jesús, habíamos dejado a Juan el Bautista en la cárcel. En el capítulo 3, versículo 20, San Lucas nos indicaba que, que habían hecho encerrar a Juan el Bautista. Ahora, considerando que todavía no ha sido martirizado, Juan envía algunos emisarios hacia Jesús para hacerle algunas preguntas. Después, cuando se retiran los discípulos de Juan, llevando una respuesta muy concreta que Jesús da su testimonio sobre la misión y la identidad de Juan el Bautista. Y por último, el juicio de Jesús sobre la actitud de la generación contemporánea de frente no solo a la figura de Juan, sino también a su propia personalidad. Estos tres textos, ¿verdad? El conjunto de estos tres textos manifiesta la relación de Juan como de Jesús con el cumplimiento del plan salvífico de Dios e indica la reacción de los discípulos de Juan y de la generación contemporánea ante la figura de Jesús. Recordemos que en el capítulo 7 veíamos precisamente distintas reacciones. La reacción del pagano, el centurión, que manifiesta una fe como nadie en Israel. La reacción de los habitantes de Naín, ¿verdad? Que hablan de que un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo y propagan la noticia acerca de Jesús. Y ahora estas reacciones. Empecemos primero analizando el pasaje de las preguntas. La pregunta que Juan, encarcelado, plantea a Jesús y la respuesta que Jesús da. En primer lugar, la pregunta de Juan. ¿Es Jesús el Mesías escatológico, el portador de los últimos momentos de la historia? Para llegar a entender este texto tenemos que devolvernos un poquito al capítulo 3, versículo 16, cuando eh, Juan declara, yo bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y dice el versículo 17, en sus manos tiene el bieldo para bieldar su parva. Recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con el fuego que no se apaga. Y con muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. ¿Por qué esta pregunta de Juan? Parecía en el texto anterior que Juan estaba ya convencido de que Jesús es el Mesías y así entonces lo presenta. Pero notemos que este detalle de que Jesús es el que trae el bieldo, Jesús es el que viene ya a cortar, Jesús es el que viene a recoger el fruto de Dios, lo hace presentarlo o hace que se entienda a Jesús como un Mesías escatológico. Con Jesús ya todo va a terminar. Es como si Jesús trajera en su ministerio los últimos momentos de la historia. Y vemos entonces que la pregunta pareciera manifestar como una cierta decepción de parte de Juan. ¿Es usted el Mesías escatológico? ¿Es usted de verdad el que trae el bieldo? Porque parece que Juan, ¿verdad? La intención que nos presenta San Lucas. Parece que Juan tenía también otra idea. Sabía que Jesús era el Mesías, pero ¿qué tipo de mesianismo traería Jesús? El mesianismo escatológico, el mesianismo del final ya y ahora. Y Jesús da una respuesta. Jesús deja bien claro que no viene ni con el hacha ni con el bieldo, que su misión no tiene todavía el sentido escatológico de aventar la parva y amontonar la paja para el fuego.
Jesús no viene a poner el final de la historia, sino que su venida, por el contrario, responde a otras expectativas que se tenían del Mesías. No solamente el Mesías escatológico, sino el Mesías que viene a curar, a liberar, a resucitar. Curioso que el texto venga inmediatamente después de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Jesús viene a preocuparse de los ciegos, de los sordos, de los leprosos, incluso de los muertos. Y su palabra es una buena noticia dirigida a los pobres. Notemos entonces que el énfasis recae no en el acontecimiento escatológico del final, sino en la acción salvífica que representa la persona de Jesús para sus contemporáneos, ¿verdad? La respuesta de Jesús es: Jesús da cumplimiento a su misión, esa misión que ya había anunciado el profeta Isaías y que es asumida por el propio Jesús en la cita expresa de la profecía de Lucas 4:18, cuando inicia su ministerio en Nazaret, ¿verdad? Esta palabra se cumple hoy en mí. Jesús es ese Mesías que ha venido como la personificación de todas las bendiciones prometidas por el profeta o por los profetas o por la escritura en todo el Antiguo Testamento. No viene a representar ya el final de todo, sino a dar cumplimiento de esa salvación, de ese perdón, de esa misericordia, de esa opción por los pobres que los profetas habían anunciado como manifestación de la cercanía de Dios en el Mesías. Jesús proclama: bienaventurado, escucharon cómo termina la cita: dichoso aquel que no haya escándalo de mí, dichoso aquel que no se escandaliza de mí, ¿verdad? Como invitando a no dejarse guiar solamente por un énfasis en la cuestión escatológica, porque va a quedar claro que empieza la última etapa de la historia de la salvación, pero no significa que el fin ha llegado ya. Jesús proclama bienaventurado a todo el que entiende correctamente su identidad y el carácter de su misión, y no se deja llevar de prejuicios que pueden proporcionar un escándalo, una piedra de tropiezo en la percepción que se tenía del Mesías. No son textos fáciles de entender, pero bueno, con estas pistas nos damos cuenta cómo entonces, ante esa posible decepción de Juan el Bautista, Jesús dice: no, es que todavía el final no ha llegado. Se hace presente la acción de Dios y estas son las pruebas, lo que la misma escritura hablaba, lo que la misma escritura profetizaba acerca de un Mesías que trae salvación, de un Mesías que viene a acercarse, o más bien a ser cercanía de Dios para la comunidad. Y eso es Jesús, y eso es lo que manifiesta en todos sus gestos, en todas sus acciones, en todas sus palabras, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena noticia, lo que el profeta Isaías había ya anunciado acerca del Mesías. No sé si hay alguna palabra, pregunta, algún comentario. Padre, Doña Eli. bueno, yo estaba esperando toda la semana, ¿cómo se llama? Lo que usted iba a decir sobre precisamente esto, porque en realidad me he preguntado todo el rato, ¿por qué si Juan conoce a Jesús desde el vientre, se le ocurre hacer semejante pregunta? ¿Verdad? En un momento pensé que era tal vez para que los discípulos lo escucharan de la propia boca de Jesús, pero después dije no, porque ya habían estado viendo a Jesús y eso. Pero entonces, eso que se está diciendo ahorita me enreda más el asunto, porque si resulta que Juan cree en un Mesías equivocado, ¿verdad? Por decirlo Ujú. así, entonces
todos los mensajes que se habían estado mandando al pueblo de Israel no estaban muy claros en torno a lo que iba a ser el Mesías, porque unos esperaban el Mesías guerrero, Ok, victorioso, que iba a desaparecer de un manazo a todos los romanos, y nadie espera a uno sumiso que nació en Belén, que viene, aunque él mismo diga que viene a ser contradicción, pues no, en realidad no es así. Él viene a traer paz a los corazones, viene a curar a los que están enfermos. ok, Entonces, ¿a dónde está ahí? ok. Ahora, atención, no es que Juan crea en un falso Mesías, no, es que Juan había puesto el acento había subrayado la cuestión escatológica. Jesús es el Mesías que viene ya a arrancar, ¿verdad? El trigo y a quemar la cizaña. Y no, O sea, a verlo como el como lo final, dice el Apocalipsis, lo eh, estaba viendo ya Juan. como el final de todo. Ah, ok. ¿Verdad? Juan parece, ¿verdad? Porque la presentación, Eli, si vos vas al capítulo 3, la presentación, el énfasis que pone San Lucas en boca de Juan es precisamente ese. Viene ya con el hacha en la mano, ¿verdad? Viene Ujú, con el bieldo, viene con el machete a arrancar y a destruir. El Mesías del último momento, el Mesías escatológico. Y tal vez no es que Juan esté equivocado en que Jesús es el Mesías. Quizás Juan esté equivocado, ¿verdad? En el en el énfasis que momento. viene a traer Jesús. Claro que Jesús es el Mesías escatológico, porque Él es el que va a venir al final de los tiempos a cortar, a separar, a dar salvación, a hacer el juicio. Claro que sí, ¿verdad? Pero no es ese el énfasis primero que trae la misión de Jesús. ¿Se imaginaba Juan que con Jesús ya, lo que usted decía, se iba a dar la liberación de Israel, se iban a expulsar a los romanos? Hermanos, eso era una expectativa que se tenía del Mesías, pero no era la única. Y vean Probablemente que, era el deseo más profundo del corazón que eso que sucediera. Eli, nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Por qué Dios Ujú, no hace esto ya? Que Dios está haciendo otras cosas que tal vez nosotros no percibimos, pero que son necesarias en nuestra vida personal o en nuestra vida comunitaria o en nuestra vida eclesial, ¿verdad? ujú, No era que Jesús venía ya a acabar todo. Decía, aquí, hasta aquí llegó todo. No, Jesús viene y vea que no es una visión equivocada, ¿verdad? La que Jesús presenta, porque también es la riqueza de la escritura. La escritura no presenta solo un énfasis acerca del Mesías, ¿no? La escritura ujú. habla precisamente de toda esta globalidad. Tal vez uno se enfoca solamente en un elemento, pero Jesús viene a cumplir todo. Claro que Él es el Mesías escatológico, pero no en el tiempo o en el momento en que nosotros pensamos o creemos que va a ser, ¿no? El momento escatológico solo Dios lo conoce, pero Jesús viene a cumplir lo que la Escritura dice acerca del Mesías. Es como decirle, Entonces es, vayan, dígale, perdón, es como que diga, vayan, dígale a Juan, sí, yo soy el Mesías, pero el final no lo traigo yo inmediatamente. Hay eso es como primero que que, si dijéramos, él está dándole una segunda oportunidad a todos para que conozcamos verdaderamente quién es él claro, y Jesús tiene que cumplirse el cumplir una reino misión, tiene que cumplir una misión, la antes de misión que que le ha todo encomendado acabe. el Padre, antes que todo al Padre. Y inclusive, la misión no solamente es salvarnos a través de su pasión, muerte y resurrección, la misión también implica fundar una iglesia que sea la transmisora de este evangelio, ya no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. ¿Ok? Perfecto. Doña Muchas gracias. Ceci, Buena- perdón, buenas noches. No, en realidad ya con lo que dijo doña Eli y ahora usted ya sí, porque si se cortaba en ese momento, la humanidad no hubiese tenido la oportunidad de conocer la verdadera esencia de Dios amor, ¿verdad? no hubiéramos alcanzado Entonces, la plenitud. no, Sí, entonces ya, con eso sí. ya está. Y vea que todavía, claro, es muy importante ver el Mesías que realiza todo esto,
pero aún todavía falta algo más duro, ver el Mesías sufriente, el Mesías que se entrega, el Mesías que carga, que abraza y que sube a la cruz para salvarnos, ¿verdad? Todavía falta eso. Es como decirle, Señor, sí, yo soy el Mesías, pero así como no soy el Mesías triunfalista, político y religioso, todavía tampoco soy el Mesías escatológico, el del ya, ¿verdad? Sino el Mesías que viene a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es ofrecer salvación. Ok, don Guillermo y después doña Flori. Sí, yo sí entiendo que Juan ya había reconocido a Jesús como el Mesías prometido. Ujú, Incluso creo que es hasta en otro evangelio, creo que es en el de San Juan, el que dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ujú. no había duda. Pero Jesús era el mismo Mesías que él había reconocido, Juan, y también el Mesías escatológico, pero todavía había que esperar por todo este periodo que aún estamos viviendo nosotros, este periodo de gracia, para esperar al Mesías escatológico en su segunda venida. Sí, exacto. ¿Verdad? Ah, Así es como lo puedo captar para que me quede así, grabado. exacto, sí. Y sobre todo, hermanos, doña Flori, ya casi te doy la palabra, sobre todo porque recordemos que con Jesús llega la plenitud. ¿Verdad? Jesús cumple la escritura, pero sobrepasa la escritura. Yo creo que no había nadie consciente en Israel que pudiera tener claro cómo iba a ser el Mesías. Que una cosa por aquí, que una cosa por allá, que una cosa por allá, pero la idea total, completa, perfecta de cómo sería el Mesías, eso sobrepasó todas las expectativas. Jesús viene a cumplir, pero sobrepasa todas las expectativas que se tenían de él. ¿Verdad? Incluso en la persona de Juan, que vamos a ver que es alabado por el mismo Jesús. Pero tampoco Juan tenía la totalidad de la comprensión, digámoslo así, de cómo iba a ser el Mesías. Entonces, se decepcionó Juan, humanamente podríamos, como para entender un poquito, de y tal vez sí, yo esperaba que ya que este viniera y trajera el hacha y cortara, ¿verdad? Jesús le dice, no, pero vea que estoy cumpliendo lo que dice la escritura, ¿verdad? Lo que dice la escritura. Doña Flori. Buenas noches. Padre, yo voy a lo que Juan, de como hombre, él estaba todo esperanzado en Jesús. Él sabía que era el Mesías porque, cuando lo bautizó en el Jordán, ¿verdad? Ujú, Este es mi hijo amado. Pero bueno, yo me pongo a pensar en Juan en la cárcel, cómo él podía sentirse dentro de la cárcel, como triste, afligido, decepcionado también, y que eso muchas veces nos pasa a nosotros como humanos, que creemos en Jesús, que creemos en, bueno, y que tenemos, se supone que es una fe, ¿verdad? Ya una fe, ujú. un poco más madura. Y entonces muchas veces cuando nosotros estamos en esas dudas, en esas pruebas, entonces nos pasa las de Juan, ¿verdad? Que dudamos. Sí, Esa es mi participación. y doña Flori, compañeros, y tenemos que humanamente reconocer quién no se ha decepcionado de Jesús. Por más fe que tengamos, hermanos, honestamente, ¿quién no se ha decepcionado de Jesús? Y por eso resuenan siempre en el corazón y tienen que resonar en el corazón de nosotros como creyentes las mismas palabras de la Escritura. ¿Por qué nos decepcionamos? Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Porque muchas veces nosotros quisiéramos imponer y hacer que Dios actúe según nosotros, ¿verdad? Porque hay gente que se decepciona. Ayer hablaba con una persona y me decía, padre, es que definitivamente yo no puedo creer ante tanta maldad que hay en el mundo, ante tanta violencia, ante tanto sufrimiento de inocentes, yo no puedo creer en Dios, en ese Dios bueno del que ustedes hablan. Claro, él tiene otra expectativa.
¿verdad? Él tiene esta expectativa y está desilusionado de Dios porque quisiera que Dios actúe como él piensa que sería mejor. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Jesús le manda a decir a Juan, vea, no vengo con el hacha en la mano, vengo a que se cumpla esta otra parte de la escritura, ¿ok? No sé quién levantó la mano primero, bueno, doña Ceci o doña Eli. Padre, a mí con respecto a Juan, me llama la atención también que él vivía en de una cultura muy dura. Bueno, lo podemos ahora entender un poquito con lo que está sucediendo en Siria, ¿verdad? Que están Ujú, crucificando cristianos y que matan así. Entonces, con respecto a eso que uno a veces quisiera que Dios, bueno, a pesar de que todo lo que ha avanzado la humanidad, el humanismo, y como usted explicaba la vez pasada, ¿verdad? Que nos estamos ujú, deshumanizando, siempre está esa semillilla ahí del mal que pierde el amor por el prójimo y es capaz de hacer esas atrocidades tan terribles. ujú, Jesús vivió una atrocidad, sí, pero que era como lo normal para esas culturas, no era como de escándalo. Lo que dicen los historiadores, ¿verdad? Cuando ujú, iban al circo y todo eso no les daba nada. ujú, Entonces, ahora a veces queremos, cuando vemos esas atrocidades, que nosotros nos creemos ya personas humanamente muy desarrolladas, compasivas, misericordiosas, ujú. fraternales, y el hombre, a pesar de todo ese conocimiento, actúa como en las guerras, ¿verdad? Como Desde el mal. actúa como actuamos, ¿verdad? Sí, sí. Definitivamente sí. Sí, ok. Muchas gracias, doña Eli. Padre, es que usted me recordó ahora que dijo que Jesús ahora, hablaba de Juan y lo ensalzaba. Tampoco logro entender cómo Jesús dice que no ha nacido Ok, un hombre vamos, de mujer como Juan, pero que el más pequeño es mayor que él. Nunca lo vamos he a, entendido. vamos a eso. El testimonio de Jesús sobre la El texto, misión e identidad del Bautista, que es la segunda etapa, la segunda escena. La primera es esta de la pregunta y la respuesta. Ahora, léame usted misma, el pasaje está en la pantalla, por favor. Eli. Perdón, creí que tenía el micrófono encendido. Ok, lee el Bueno, pasaje, es el segundo pasaje. Recuerde que ajá. el texto grande que estamos analizando lo dividimos en tres momentos. El primero, que acabamos de terminar, ¿verdad? La respuesta que Jesús da y la invitación, bienaventurados los que no se escandalicen de mí. Ujú, Nosotros lo podríamos traducir hoy, bienaventurados los que no se decepcionan de mí. Hermanos, ujú, y es tan fácil decepcionarse de Jesús, por eso les digo constantemente, y yo soy uno que siempre, cuando yo levanto el Santísimo, ¿verdad? En la consagración, cuando hay gente que hay gente que repite, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? ujú, A mí lo que siempre me viene en la mente es, Señor, aumenta mi fe, porque los ujú, caminos de Dios no son nuestros caminos. Porque nosotros muchas veces quisiéramos ser dioses y poder obligar a Dios, ujú, ¿verdad? ujú, Ante tantas cosas. Pero por eso el Señor dice, bienaventurados los que no se escandalizan de mí, bienaventurados los que son capaces de ver la acción de Dios por caminos en donde no nos esperábamos que Dios actuara. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Juan. Claro que yo soy el Mesías. Vaya, dígale, se está cumpliendo lo que decía el profeta, ¿verdad? Pero no se escandalicen de mí. ¿Ok? Bueno, ujú. leamos este texto. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Sino un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver?
¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Os digo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, haciéndose bautizar con bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Muy bien. El testimonio de Jesús relaciona a Juan el Bautista con el plan salvífico de Dios. Se presenta, verá, con preguntas retóricas, verá, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Ya, eso es una pregunta retórica, la respuesta es obvia, no, verá. Se nos dice lo que no era Juan el Bautista, para dar paso a tres afirmaciones de cómo Lucas quiere presentarnos la figura de Juan y puesto en boca de Jesús. Primero, un profeta, portador de la palabra de Dios. Lucas sitúa a Juan en la línea de los profetas, de los que hablaban en nombre de Dios. Pero, atención, más que profeta. ¿Y por qué San Lucas llama a Juan o Jesús en el Evangelio de Lucas? Dice que Juan es más que profeta, porque precisamente con la cita que sigue se está indicando que es el profeta al que le tocó lo que todos los profetas soñaban: señalar al Mesías, ser el precursor del Mesías, como había anunciado el profeta Malaquías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Juan es el más grande de los profetas? Porque es el que señala a Jesús. Ahora, sin embargo, el hecho de señalar a Jesús, el hecho de cumplir esta misión, a pesar de lo que lo convierte entre los más grandes nacidos de mujer, sin embargo, de frente a quien acoge, de frente a quien recibe el reino de Dios, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? El más pequeño en el reino es mayor que él, en el sentido de que aquel que acoge el reino, aquel que se abre a la acción de Dios, pues es más grande, porque una cosa es señalar al Mesías y otra cosa es creer profundamente en el Mesías. Por eso vean que dice que el pueblo que escuchó a Juan se abrió a la justicia de Dios, se abrió a la voluntad de Dios y por eso aceptaron el bautismo de conversión. Los fariseos, los legalistas, ¿verdad? O los escribas no aceptaron el bautismo, no quisieron abrirse a esa invitación a la conversión y a creer en el evangelio que precisamente Juan anuncia. ¿Ok? ¿Estamos, doña Eli? Sí, señor. Se Entonces, las trae, Juan sí, es grande porque tuvo el privilegio de ser entre todos los profetas quien anuncia que ya él está sí, aquí. sí. Sin embargo, todos nosotros, ay, yo que carga, ¿verdad? Todos nosotros somos más Bendito grandes que Dios. él porque estamos creyendo en Porque, Jesús ya como el Hijo de Dios, el Mesías y el que nos viene a dar la salvación y la redención. exacto, por ahí va el asunto, ¿verdad? Ajá, Ahora, no tenemos que pensar, bueno, pensemos, hermanos, que como les dije al principio, son textos que se las traen, ¿verdad? definitivo. Son textos difíciles, podrían haber otras explicaciones, ¿verdad? Yo creo que siguiendo la teología de Lucas, ¿verdad? Porque sí, el problema, digamos, que tenemos con la escritura, la riqueza de la escritura es que no se agota en una sola interpretación. Porque recordemos que existió la persona de Juan, existió el mensaje de Juan, claro que sí, ¿verdad? Pero cada evangelista pues quiere presentarnos, ¿verdad? Quiere presentarnos precisamente de acuerdo a la teología, al mensaje que cada evangelista quiere tratarnos, ¿verdad? Es curioso
porque Lucas prácticamente se olvida de Juan a partir del capítulo 3. Ahora, en este capítulo 7 viene, ¿verdad? En una situación diferente. Juan está en la cárcel, ¿verdad? Quizás está siguiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que se dice de Jesús, ¿verdad? De hecho, San Lucas dice, ¿verdad? Que los mensajeros le contaron lo que estaba pasando y entonces Juan se pregunta, ¿verdad? Mm. Juan se pregunta, ahora pasa ese detalle y vienen estas palabras de Jesús con respecto a Juan, ¿verdad? Juan es el más grande de los profetas, pero la grandeza a mí me recuerda las palabras, ¿verdad? Ahora que lo estamos comentando, me recuerda las palabras del mismo Evangelio, cuando se llama dichosa a la madre, dichosa, ¿verdad? La mujer que te parió y los vientres, y el vientre que te cargó y los pechos que te amamantaron. Jesús dice, más bien dichoso el que escucha la palabra de Dios. No es que al decir que el más pequeño en el reino de Dios es más importante que Juan, se está hablando en contra de Juan o se está menospreciando la figura de Juan. No, es que la misión de Juan lo hizo sobresalir entre los profetas, pero la verdadera bienaventuranza está en aceptar el reino de Dios, que es precisamente aceptar a Jesucristo el Señor. ¿Ok? Entonces, nuevamente, Padre, estamos hablando de nosotros cuando Jesús dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen Ajá, en práctica. O sí. sea, en casi todos los casos nos está hablando Sí. a nosotros también en el tiempo. Ok, ahora pensemos en los conflictos que había, digamos, ya saliéndonos del texto para entrar en el contexto, pensemos en los conflictos que habían y que tenía la primera comunidad cristiana con los discípulos de Juan. Porque recordemos que no todos los discípulos de Juan aceptaron a Jesús. Y de hecho, se dio todo un movimiento que continuó con la enseñanza del bautista y que seguían predicando el bautismo para la conversión, pero casi que al margen de la figura de Jesús. De hecho, según el texto, según los textos, parece que en algún momento hubo problemas, hubo rivalidades entre un grupo y otro. Entonces, San Lucas cuando está poniendo esto, que nos está diciendo, Juan el Bautista es grande, pero es más grande quien recibe y cumple el mensaje que Juan enseñó. ¿No vemos aquí como una pequeña indirecta a los discípulos de Juan que no aceptaron a Jesús? Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente. Ok, doña Ceci. Padre, ahora que usted menciona eso, de esos discípulos, parece que ese grupo de Juan, leí por ahí en alguna lectura, que esa gente duró tamaños años como grupo. Sí, sí, incluso el mismo Pablo, en el mismo Pablo, ¿verdad? Este, el mismo Pablo hace referencia en las cartas y San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Recuerden, por ejemplo, aquello de que cuando llegan y llegan algunos hablando de Jesús, ¿verdad? Y supuestamente ya han anunciado a Jesús, pero no han anunciado el bautismo. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Nosotros no nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, habían otros que predicaban un bautismo distinto. Pareciera que sí. Son esos discípulos de Juan, podría ser, ¿verdad? Podría ser. Pero vemos cómo el Evangelio responde, responde el Evangelio responde también a situaciones que está viviendo la comunidad destinataria, que tal vez ya nosotros no somos capaces de captar precisamente por eso, porque ya no hay entre nosotros discípulos de Juan el Bautista. ¿Verdad? Bueno, eso creemos. En la de menos sale un grupo por ahí, ¿verdad? Que dice que van a aceptar el mensaje de Juan el Bautista, pero no de Jesús. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. Pero en aquellos momentos donde San Lucas escribe, la comunidad cristiana está teniendo problemas. ¿Ok?
Doña Cecia ahí en el chat nos dice lo que la Real Academia señala como molicie, ¿verdad? Esas palabras que a veces aparecen en el texto español y que tal vez no entendemos. Abandono invencible al placer de los sentidos o a una grata pereza. ¿Verdad? Los que viven abandonados, en blandicia, en relajación, en odio, en flojera, en indulgencia, en pereza, en desidia, ¿verdad? Esos son los, ¿verdad? Dice Juan, esos son los que visten bien y se la tiran de rico, diríamos nosotros en castellano, en el español tico, ¿verdad? Viven con molicie, se las tiran de rico en los palacios. Juan no era de esos, Juan era un profeta, ¿ok? Ahora, viene después el juicio de Jesús a la generación, a su generación, que es con esta pequeña parábola tampoco tan fácil de comprender, pero que bueno, vamos a ver qué nos dice el texto. Alguno que nos lea del 31 al 35, que es Yo leo. sí, por favor, la tercera parte de esta presentación que se hace en torno a la figura de Juan. La pregunta de Jesús y perdón, la pregunta de Juan a través de los discípulos y la respuesta de Jesús. El juicio o la opinión que da Jesús acerca de Juan y ahora el juicio de Jesús a su generación. ¿Ok? ¿Con quién, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado en endechas y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que no come y bebe, y decís, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Muy bien. Seguimos en textos complejos. ¿Verdad? Textos complejos, porque el tercero de los pasajes hace referencia a Juan el Bautista. Este tercer pasaje que hace referencia a Juan es en realidad un juicio sobre los contemporáneos, ¿verdad? De Palestina que no han sabido entender ni a Juan ni al mismo Jesús. El primer grupo de niños al que invita al otro a cantar primero una canción de boda, ¿verdad? Perdón, tocado la flauta no vez bailado, hace referencia a los cantos de fiesta, ¿verdad? Entonces, este grupo de niños representa a Juan y a Jesús con sus respectivos seguidores. El otro grupo, el que ni fu ni fa, les tocamos música alegre, no bailaron. Les tocamos lamentaciones, no lloraron. Esos representarían el de los intransigentes que rehúsan unirse al coro. Serían los judíos de Palestina, la gente de esta generación que ni aceptaron a Jesús, ni rechazaron, ni aceptaron a Juan, ni aceptaron a Jesús. Es la gente, digamos, literalmente, que ni fu ni fa. ¿Verdad? Tocamos música alegre, no bailaron, tocamos música triste, no cantaron. Y vean cómo se pone en boca de Jesús las críticas que se le hacía al mismo Jesús o posiblemente a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y sobre todo subrayando un elemento importantísimo. En medio de la complejidad del texto, ¿verdad? Cuando se habla de Jesús y se hace referencia a que come y bebe, comilón y borracho, ya San Lucas nos ha venido presentando a Jesús en los banquetes, ¿verdad? En banquetes normales de la cultura mediterránea, donde había vino, donde era normal, como todavía hoy, beber vino, ¿verdad? Entonces Jesús no rechaza esa costumbre, Jesús bebe el vino y por eso hasta se le critica de que es un borracho y un comilón, pero lo más importante, amigo de publicanos
y pecadores. Jesús no viene a separarse de aquellos que la ley judía discrimina. Al contrario, viene a hacerse amigo de ellos precisamente para predicarles y anunciarles la buena nueva de la salvación, para recordarles que Dios no los discrimina, que Dios condena al pecado, como decimos siempre, pero no al pecador, porque Dios quiere que todos los hombres vivan y se salven. Por eso dice, la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos, ¿verdad? Dios se hace presente por todos los hijos. Por eso incluso este texto es importante porque subraya ese elemento. Jesús es la misericordia cercana de Dios, palpable de Dios, que se hace amigo de aquellos que la ley ha considerado excluidos, que Jesús viene a incluir. El evangelio de la inclusión, el evangelio que no discrimina a aquellos por su condición moral, sino que al contrario los llama, los invita a establecer una relación de amistad con Jesús para para seguir alcahueteando sus pecados, no, para invitar a la conversión. Recordemos que ya hemos comentado ese elemento importantísimo en el Evangelio de Lucas de predicar la conversión. Jesús se acerca, ¿verdad? Que es lo que después va a decir Pablo, ¿verdad? Probarlo todo, ¿verdad? Hacerse amigo de todos para ganar a algunos para el Señor, para poder acercarse y poder lanzar las redes y convertirse en pescadores de hombres, como dijo Jesús a Pedro. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Otra Bueno, vez el perro metido ahí. ah, Otra vez el perro metido ahí. otra vez el perrillo ahí metido en la pintura En esta, la ¿verdad? pintura. Ok, bueno, seguimos. Bueno, nada más Perdón, un momentito. pequeño comentario, nada más. A mí Yo este tenía texto la que mano acabamos de encima. leer también me hace pensar en el dicho ese de que, ¿cómo es? Casa de herrero, no, que nadie es profeta en su tierra. Sí, ujú, Porque a mí me pienso en cuando leo esto es que Jesús le está diciendo, vino Juan que no bebía ni comía, o sea, no bebía vino y ustedes dijeron que tenía demonios. sí, Y vengo yo, bueno, no dice, pero viene el Hijo del Hombre que come y bebe porque está ahí con la gente y demás, y entonces lo que dicen es que es un borracho, que es esto, o sea, como quien dice, ustedes ni fu ni fa, ni uno ni otro, ustedes no ajá, creen en nada y ustedes son duros como piedra. exacto, ¿verdad? Pero enfatizando, Silvia y compañeros, ese segundo elemento, Sí. amigo de publicanos y pecadores. Vean que es Ujú. un reproche que le hacen a Jesús, ¿verdad? Sí. Vengo yo y dicen que soy amigo de publicanos y pecadores y tienen razón. Soy amigo de publicanos y pecadores. Y es lo que nos está demostrando precisamente este ministerio público de Jesús en Galilea, cómo se acerca a aquellos que son excluidos. ¿Ok? Bueno, sigamos un poquito con un tema extraordinario, ¿verdad? El tema de la pecadora perdonada, que va a ser contexto, que está en este contexto preciosísimo. ¿Alguno que lo lea, por favor? 7:36:50. Déjeme, yo le ayudo. Nada más voy a ubicarme 7:36:50. Ujú. ¿Sabes? Siete 36. Una mujer pecadora recibe perdón. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Y cuando entró en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad, llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús, a sus pies, y llorando, comenzó a mojar los pies de él
con sus lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque ay, espérese que se me movió la pantalla. No, venga, un segundito, padre. Ya casi, casi, casi. Sí, sí, sí. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es pecadora. Entonces respondiéndole Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tienen con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, Simón, perdón, y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, muchas gracias. Después de los pasajes referentes a San Juan el Bautista, que hemos visto ya los tres pasajes, y siempre dentro de este material propio de San Lucas, ¿verdad? El evangelista nos presenta una de las escenas más llamativas del tercer evangelio. Jesús perdona a una pecadora pública en casa de un fariseo llamado Simón, que le ha invitado a comer con él. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué relación tiene este texto con todo el contexto, con todo lo que hemos venido analizando? Algunos encuentran relación precisamente en el banquete. De Jesús se decía que era un comilón y entonces acepta un banquete que le ofrece uno de los fariseos. Otros dicen no hay ninguna conexión. Sin embargo, vamos a ver que se trata de unos textos que en la tradición evangélica, en la tradición sinóptica, algunos comparan con otros textos semejantes, sobre todo la unción en Betania. Recordemos que antes de la pasión, Jesús es ungido por una mujer en la casa de Simón el leproso, ¿verdad? Pero que tiene un sentido diferente, porque tal y como lo interpreta el mismo Evangelio de Mateo, de Marcos, de Mateo y de Juan, tiene que ver esa unción con la muerte de Jesús. Sin embargo, en San Lucas no encontramos todavía ninguna referencia a la pasión, ¿verdad? Para que entonces se trata del mismo hecho que nos remiten los otros evangelios, no sabemos. Lo importante es que San Lucas lo coloca aquí y da una nueva interpretación
a un acontecimiento, ¿verdad? Posible que la tradición previa al Evangelio conocía de una unción a Jesús a través de una mujer. Ahora, veamos que primero se nos habla de la situación o contexto. Un fariseo le rogó que comiera con él. Y entrando en casa del fariseo, Jesús se puso a la mesa. La invitación hecha a Jesús por un fariseo, de quien vean que en principio no se dice nada del nombre, ¿verdad? Sirve de introducción y califica el texto de escena de banquete. En el Evangelio vamos a encontrar varias escenas de banquete, y en la tradición griega era muy normal que se presentara una enseñanza a través de una escena similar. ¿Verdad? En la filosofía se utiliza mucho, ¿verdad? Precisamente este elemento. En un banquete pasa una situación específica y a partir de ahí se discute, se dialoga. Ahora, notemos que no se dice el motivo por qué el fariseo invita a Jesús. Lo más probable es que haya oído hablar de Jesús, ¿verdad? Como la misma mujer que oyó hablar de Jesús. De los versículos se deduce, los versículos siguientes, se deduce que el fariseo, ¿verdad? Había oído que Jesús era un profeta, ¿verdad? Y de hecho, eso es lo que le va a criticar en su interior, ¿verdad? Por eso podría tratarse de el deseo de compartir con algún personaje importante. Entonces el fariseo ha oído hablar de Jesús, cree que, ¿verdad? O oye decir que Jesús es un profeta y entonces quiere compartir con él. Y vea que incluso lo llama, vamos a ver más adelante, lo llama con el tema de maestro. Ahora, el hecho de que se puso a la mesa, en algunos textos se habla de se recostó a la mesa, haciendo alusión a las costumbres judías de los banquetes más solemnes y en ocasiones particularmente revelantes. No se trata de cualquier comidilla, se trataba de un banquete. Esta costumbre de comer recostados, ¿verdad? Sobre todo en las fiestas más importantes, ¿verdad? Era una costumbre griega que se había introducido también en los banquetes más importantes de Palestina, incluso posiblemente en la Pascua. ¿Verdad? Para nosotros no nos imaginamos cómo sería comer recostados, ¿verdad? Y eso permite, por ejemplo, una mayor poder entender el gesto de la mujer. Si nos imaginamos a Jesús recostado alrededor de una mesa, pues lo que quedaba más hacia afuera, ¿verdad? Eran sus pies, ¿verdad? Posiblemente ya descalzos, ¿verdad? Que también era una costumbre de la época. Ahora, sin embargo, viene la presencia y la acción de la mujer. Notemos que el texto nos habla, ¿verdad? Nos da el anonimato. Lo único que se subraya era la condición pecadora de la mujer, aunque no se indica cuál era su pecado. Y tenemos que reconocer, algunos han identificado a esta mujer como como María Magdalena. El texto no lo dice. La referencia de que Jesús había sacado 7 demonios de María Magdalena, ¿verdad? Es lo que ha hecho pensar que María Magdalena era una pecadora pública que fue perdonada. Y como ese es el contexto que utiliza Lucas, pues han querido identificar, pero veamos que San Lucas no nos da ningún indicio de quién es la mujer, ni de cuál es el pecado de que se le acusa. Por eso, bueno, otra diferencia es que en el texto de la unción en Betania se insiste muchísimo en el precio del perfume de nardo costosísimo. Aquí solamente se hace referencia a el frasco, el material del frasco que contenía el perfume y que era de alabastro, una piedra utilizada para este fin en la Palestina de la época, ¿verdad? Es una piedra como casi un vidrio, un cristal, y con el que moldeando se hacían frascos. Ahora, el gesto es un texto muy complicado
porque algunos, inclusive ya vimos que los títulos hablan de que Jesús perdonó a la mujer en este banquete, pero el texto, hermanos, parece decir todo lo contrario. La mujer se presenta y hace algunas muestras de amor, signos externos de su amor a Jesús después de haber experimentado el perdón. Y vamos a ver que la complicación del texto es precisamente lo que viene después, las palabras de Jesús. Por el momento, quedémonos con esto. La mujer se presenta a Jesús después de haber experimentado el perdón de Dios y porque quiere manifestar con estos signos externos su amor y su gratitud. Por eso las lágrimas, los besos y el derroche de perfumes. Es un texto que ha sido interpretado de muchísimas maneras. Algunos incluso han querido ver cierto erotismo en estos gestos. Una mujer besando los pies, una mujer masajeando los pies, una mujer con los cabellos sueltos, inconcebible en el ambiente público de judío, ¿verdad? Sin embargo, San Lucas no entra en ningún detalle y más bien las lágrimas, dicen algunos especialistas, que subraya San Lucas, ¿verdad? Dejan a un lado cualquier interpretación erótica del texto. Vean que con textos como este son los que han servido, una mala interpretación de estos textos son los que han servido precisamente para todas estas fábulas, para todas estas novelas que incluso han querido presentar a María Magdalena como la amante de Jesús, ¿verdad? Y cosas que el texto por ningún lado dice eso, ¿ok? Ahora, vamos a ver la reacción del anfitrión, que es lo que subraya San Lucas. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí, si este fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Notemos que San Lucas va a insistir en el hecho de que el fariseo es el anfitrión, ¿verdad? Y por eso subraya la indignación, ¿verdad? Podríamos preguntarnos, ¿qué está haciendo la mujer ahí? ¿Cómo entró la mujer? Un detalle, no era normal compartir banquetes, ¿verdad? Banquetes de hombres y mujeres. Normalmente, si era para un maestro, para un personaje famoso, eran banquetes de hombres. ¿Qué hace una mujer allí? San Lucas no se detiene en estos elementos, pero le sirven para subrayar la indignación del fariseo. Y vean cómo dice, se decía para sí. Pero notemos que la crítica no va en primer lugar contra la mujer. El fariseo ha juzgado ya a la mujer. Y por eso, porque conoce, según él, porque supone que la mujer es una pecadora, ¿verdad? Como era conocida públicamente, al que está criticando es a Jesús. Si éste fuera profeta, noten incluso en la forma despectiva de tratarse de citar a Jesús. Si éste fuera un profeta, vean que el texto no pone el énfasis en la mujer pecadora, sino que el fariseo está criticando la condición profética de Jesús. Porque en la mentalidad de la época, un profeta debería ser capaz de reconocer la condición de las personas con las que trata, ¿verdad? Y dice, pues es una pecadora, ¿verdad? Se manifiesta también el evidente rechazo a la mujer. Notemos que entonces el texto tiene sus complicaciones a la hora de interpretar, ¿verdad? Porque obviamente hay muchos elementos que ponen en duda que haya sido así como sucedió, sino que más bien quieren subrayar un mensaje importante, una construcción que hace San Lucas para transmitirnos un mensaje importante. Pero notemos que el rechazo primero o la crítica fuerte del fariseo es precisamente la de que hace a Jesús. No solamente ya juzgó a la mujer,
¿verdad? Como pecadora, sino que también pone entredicho la condición profética de Jesús. Este no es quien dice la gente que es. Este no puede ser un profeta porque definitivamente ni se da cuenta quién es el que lo está tocando los pies. Y ahora viene la intervención de Jesús. Doña Ceci, Sí, padre. Y me queda una duda. En la cultura judía existía la prostitución, que eran las pecadoras públicas. sí, Eran rechazadas o aceptadas, no, porque entre los romanos y los griegos no era un problema, ¿verdad? entre los judíos inaceptable. Entre Ay, los y judíos entonces, inaceptable. cómo sobrevivían en esa cultura esas mujeres? Por eso te digo, porque no era una cuestión pública. Porque vea que ahora, ¿era judía? Tampoco el texto lo dice. Es que ese es el asunto, ¿verdad? Da- Es que es muy difícil, ¿verdad? Porque Sí, en esos pueblos pequeños, como ahora dicen, pueblo pequeño, infierno grande, sí. Y después, ahora, la prostitución siempre ha existido, ¿sí? incluso en las culturas más cerradas. Ajá, Religiosamente, moralmente, no era aceptada. La ley de la Torá, ¿verdad? Prohíbe la prostitución, ¿verdad? Prohíbe el adulterio. ¿Verdad? Ok, ahora, veamos que son esos detalles que San Lucas no profundiza. Y sí, notemos, ¿verdad? Se dice que hay mucha interpretación de pecadora pública, ¿verdad? Que era prostituta realmente, algunos se van por ahí o el texto no lo aclara. Ok, veamos la intervención de Jesús. Jesús le responde, Simón, tengo algo que decirte. E inmediatamente viene esta pequeña parábola que lleva al fariseo a redireccionar su atención. Él está más atenido, está más convencido de que Jesús no es un profeta y de que la mujer es una pecadora y está centrado más en el pecado de la mujer. Y entonces es cuando Jesús, actuando con conocimiento pleno de corazón y de los pensamientos secretos del fariseo, Jesús conoce lo que el Simón está pensando. Entonces vean que es como decir, sí, San Lucas no lo dice en boca de Jesús, pero no lo está diciendo a nosotros. Jesús es un profeta. Y no solamente es un profeta, es el profeta que conoce los pensamientos más secretos del ser humano. Y por eso entonces viene la parábola, ¿verdad? Viene la parábola que entabla una discusión o una conversación del maestro con el discípulo. Y vean que incluso San Lucas es medio irónico cuando el fariseo responde, di maestro. Simón, tengo algo que decirte. Di maestro. Si el que está actuando como maestro, que supuestamente conoce todo y puede dar juicios contra las personas, es el fariseo. Pero aquí se cambian los planes. Jesús es el que tiene algo que decir y el otro lo reconoce como maestro, poniéndose en su situación de discípulo. Ok, doña Ceci. puede ser que el fariseo, es que esa es un diálogo, pero como de pensamientos, nada más, no de palabras, ¿verdad? El Es, fariseo pensó para él. ajá, Ante entonces, Jesús conoce esos pensamientos ajá, y viene entonces la pregunta, la reacción de Jesús. entonces él sí conocía a la mujer, no necesariamente el resto, Eh, ¿Quién? el fariseo, Sí, tal vez él sí, ¿verdad? Eso es lo que San sí, Lucas, porque quiero insistir en eso. Fijémonos en que la crítica más grande es contra Jesús. sí. ¿Verdad? Porque vamos a ver que ahorita se complica el texto. Veamos la pequeña parábola, ¿verdad? La pequeña parábola, ¿verdad? Jesús propone una pequeña parábola que en principio pareciera no tener nada que ver con lo acontecido de la mujer. Una mujer llega
expresa cercanía, expresa amor, expresa cariño, expresa respeto, expresa arrepentimiento y Jesús sale con una parábola que tiene que ver con un acreedor, un prestamista y dos deudores. Ahora, al utilizar la parábola, se permite la comunicación. Jesús no entra de manera directa a, a, a oponerse a lo que Ni a está confrontar. pensando, ni a Ajá. confrontar. Quiere llevar la comunicación y convencer a través de un lenguaje indirecto, donde el lenguaje directo podría fracasar. Recordemos el texto de Natán y David. Cuando Natán acaba de cometer el pecado de adulterio y David llega y le cuenta la parábola del hombre que tenía muchas ovejas y el vecino que tenía solamente una y que llegaron los invitados del hombre rico y que entonces mandó matar la oveja del pobre. Y entonces Natán le cuenta toda esta historia para llevar a David a hacer un juicio. Y David dice, ese hombre tiene que morir. Y entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando hicimos el curso de Salmos que analizábamos ese texto? Sí. Es exactamente lo mismo. Jesús no quiere confrontar directamente al fariseo, sino que quiere llevarlo a mirar las cosas de manera diferente. La pregunta obliga prácticamente al fariseo a relacionar el perdón con el amor y a darse cuenta que si esta mujer está haciendo gestos de amor, es por algo, es por algo, ¿verdad? Y entonces es donde viene la reacción del fariseo. Supongo que aquel a quien perdonó más, él le dijo, has juzgado bien. Notemos que la respuesta del fariseo manifiesta una mala gana. Supongo, no acepta realmente, ¿verdad? Él sabe que la respuesta es esa, pero es algo que él no acepta. Supongo que aquel a quien perdonó más, ¿verdad? De alguna manera, ante la pregunta de Jesús, el fariseo es obligado a ver realmente, a reconocer la realidad de la mujer, a ver a la mujer desde otra perspectiva y darse cuenta qué es lo que realmente está sucediendo. Supongo que aquel a quien perdonó más. Y viene la aprobación de Jesús. Actuando claramente como maestro, Jesús reconoce el correcto juicio de aquel que había juzgado falsamente tanto su ser profeta, ¿verdad? Como la situación de la mujer ante los falsos juicios o los juicios erróneos del fariseo. Jesús manifiesta en esto ha juzgado bien, como diciéndole, sí, entonces juzgue bien toda la realidad. ¿Por qué juzgas bien en esta, verdad? Como aplique ese juicio que usted está realizando y vea cómo entonces está juzgando falsamente o erróneamente si usted es capaz de juzgar bien. Y vienen las preguntas, ¿verdad? Y viene la reacción de Jesús. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Veamos cómo primero Jesús contrapone los gestos de amor de la pecadora perdonada a la falta de hospitalidad que ha manifestado Simón. Invitó a Jesús a un gran banquete, pero no cumplió con las normas que exigía la hospitalidad de aquella época, de ofrecer agua,
para que los invitados se lavaran los pies y se refrescaran, y de ungir con el óleo de la alegría, que era propio del ambiente de fiesta. Notemos entonces que la apertura del fariseo hacia Jesús tiene sus reservas. Jesús contrapone estos gestos de amor. Ahora viene el problema con los versículos que siguen. Y esa es la dificultad de este capítulo, que Jesús va a decir: a quien poco se le perdona, poco ama, ¿verdad? Esta contradicción podemos interpretarla no como causa del perdón, porque es aquí donde muchos se equivocan a la hora de interpretar el texto, el tema que San Lucas quiere manifestarnos, que porque yo amo mucho, se me perdona mucho. Aunque el texto es complicado, ¿verdad? Esta segunda parte del versículo 47 manifiesta en boca de Jesús que la consecuencia de haber experimentado el perdón, porque esta mujer ha experimentado ya el perdón, por eso es capaz de manifestar mucho amor hacia Jesús. Y esto nos sirve para integrar la parábola en todo el contexto, ampliado la declaración de Jesús, ¿verdad? Solo así podemos entender el sentido de la parábola aplicado precisamente a la mujer. La mujer no llega buscando el perdón de Jesús. La mujer ha experimentado ya el perdón. San Lucas no nos dice cómo, por eso entonces manifiesta su amor en estos gestos concretos que superan, digamos, la acogida que el fariseo ha dado a Jesús. Doña Ceci. Pensaba como en esas personas que a veces dan esas experiencias o testimonios de cambio de vida que Dios los ha sacado del barro, de lo más profundo de, ¿verdad? Que esas personas luego se lanzan a hablar de Dios con mucho amor, con mucha convicción, porque Dios los sacó y con mucho agradecimiento. Ok, sí. Pensaba yo eso. Y Y sobre padre, todo, otra perdón, cosa, padre, otra cosa, pero es como en el pueblo de Israel, en ese tiempo de Jesús, ahí vivían muchos otros pueblos, no todos eran judíos ni ajá, creyentes. Puede ser que esta señora perteneciera a uno de sus grupos étnicos. podría ser. Ve que San Lucas no nos dice nada, sería una Sí, posibilidad, ¿verdad? Sería una posibilidad. Ahora, que el fariseo conozca, ¿verdad? O sepa cosas que los demás no conocen. Pero el problema es el juicio que hace el fariseo, ¿verdad? Y sobre todo el énfasis que pone San Lucas, ¿verdad? El énfasis que pone San Lucas y que se manifiesta sobre todo en los últimos versículos, ¿verdad? Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Es que vean que aquí es donde el texto se complica, porque se nos presenta como que ya es ahí le está perdonando los pecados, pero no. Jesús ha dicho que el que ama mucho es porque se le ha perdonado mucho. Ya la mujer ha sido perdonada. Y entonces viene el quid del asunto. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Y Jesús vuelve a enfatizar: tu fe te ha salvado. Esa fe que te llevó a buscar el perdón en Dios, en Jesús, y que por eso ahora le agradeces, precisamente correspondiéndole con amor. Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Ante la pregunta de los demás comensales provocada por las palabras de Jesús, San Lucas ratifica la autoridad de Jesús, ¿verdad? Porque entonces, sabiendo, ¿verdad?, que los comensales se dicen entre sí. Vea que otra vez Jesús vuelve a leer la mente de los comensales. Empezaron a decirse para sí: ¿quién es este? Lucas ratifica la autoridad de Jesús, pues es aquel que trae salvación. Tu fe te ha salvado y trae paz. Los dos grandes pilares del mesianismo: el que trae la salvación y el que viene a traer la paz. En el Evangelio según San Lucas, y esto es lo importante del texto, Jesús aparece no solo como el predicador del reino,
sino también como el intermediario que declara solemnemente que Dios ha concedido su perdón a la humanidad pecadora. Padre, pero esto sucede con la cruz. Sí, pero San Lucas lo pone como un elemento central de esta misión de Jesús en Galilea. Viene a traer el perdón a la humanidad. ¿Y qué quiere Jesús? ¿Qué espera Jesús de esa humanidad beneficiada de su perdón? Pues amor. ¿Por qué? Porque el amor solo con amor se paga. Y la única manera que podemos agradecer la salvación y la paz y el perdón que Dios nos da es amándolo a Él. Amor con amor se paga. Y ante un amor tan infinito y misericordioso como el de Dios, solo podemos corresponder amándolo, ¿verdad? Amándolo a Él. ¿Preguntas? Bueno, Padre, una pregunta pequeñita. sí, Ahí es casi al final de este párrafo donde Jesús le dice a la mujer, tus pecados son perdonados, o te ujú, perdono, bueno, como te diga. Pero ella manifiesta los actos de amor, besarle los pies, ungirle ajá, los pies, llorar sobre los pies, desde antes, sí. en el pasaje, ¿verdad? Porque sí, esa es la dificultad que manifiesta el Ok. texto. Algunos interpretan, ve que entonces en el título que vos leíste, don Guillermo, Ujú, decías, una mujer es perdonada en el banquete. Esa es la interpretación más fácil, ¿verdad? Pero sí. no es, será la más correcta. Vemos que aunque Jesús insiste en este elemento, lo hace como para acallar lo que los demás están pensando. Pero, Ujú, ¿verdad? La parábola nos permite interpretar que la mujer manifiesta amor porque ha sido perdonada y perdonada de muchos pecados. Entonces, aquí es donde vienen las interpretaciones. ¿El amor provoca el perdón o el perdón provoca el amor? ujú, Las dos cierto. posibilidades serían, las dos posibilidades serían, la mujer es alabada, ¿verdad? Tu fe te ha salvado, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. La mujer se muestra como aquella que ha creído en la misericordia de Dios que trae Jesús. Y por eso agradece con gestos concretos de amor hacia la persona de Jesús. Paga con amor el gran amor que Dios ha tenido porque a través de Jesús ha sido perdonada. Es un texto Sí. extraordinario, ¿verdad? Pueden buscar otros comentarios. Es un texto muy, muy rico porque nos habla precisamente de la esencia de lo que es Jesús, de la esencia de lo que es Jesús, ¿verdad? Ujú, Este, em, la misericordia de Dios. La ok. misericordia de Dios. Y recordemos que cuando veíamos los textos propios de San Lucas, ¿verdad? De la fuente San Lucas, esos tres textos que nos hablan precisamente de eso. En Jesús se manifiesta la misericordia, la compasión de Dios, como lo hace con la hija, el hijo de la viuda de Naín. Jesús se conmueve, Jesús se compadece porque Él es la misericordia. Y es lo que San Lucas quiere reforzar en este texto extraordinario. Bueno, Sí, hermanos, padre. tengo... Y el tema este de todos, ¿verdad? Que es una de las cosas que has venido señalando en- como elemento particular, ¿verdad? Ujú, Eh, Se reúne con todos, se reúne ajá, con publicanos, se reúne con pecadores, se reúne con... ok. ¿Qué le Y no solo se criticaban? reúne, ¿Qué le eh, criticaban a Jesús? reparte gracias. Se hace amigo de pecadores y publicanos. Ujú. Sí, es la cercanía del amor de Dios en Jesús. Ok, bueno, hermanos, vean, según el cronograma, tenemos hoy en 8 días, estaríamos terminando esta segunda parte. Lo que pasa es que la segunda parte termina
hasta el capítulo 9, versículo 49. Y estamos empezando, o vamos a empezar, capítulo 8. Nos faltaría capítulo 8 y capítulo 9. No creo que de hoy en 8 días, porque los textos que vienen también son muy ricos, podremos terminar todo esto, pero sí necesito terminar de hoy en 8 días porque ya vienen las confesiones y los compromisos propios de la Navidad, de la Semana Santa. Entonces, de hoy en 8 días, a donde lleguemos, ¿verdad? Les informo sobre la matrícula del siguiente curso y la primera sesión del siguiente curso. Terminamos esto para empezar ya el tema de la subida de Jesús a Jerusalén, que sería propiamente la materia de la tercera parte de este curso de San Lucas. ¿Estamos? Entonces, nos vemos de hoy en 8 días para continuar con estas enseñanzas y vamos a ver cómo retoma ya el camino trazado por Marcos y nos presenta sobre todo algunas enseñanzas sobre en parábolas, algunos temas extraordinarios como la tempestad calmada y como otros milagros y curaciones que realiza Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en como un era en el En el principio, principio, ahora y principio, ahora y y siempre, 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 por los por por los los siglos de los siglos de los siglos siglos. de los Amén. siglos. 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 Amén. Amén. Amén.